Bienvenido, bienvenida. Qué bueno que está otra vez con nosotros. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente le damos la más cordial bienvenida a esta serie, Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma, con su cuarto programa, el día de hoy, sobre la riqueza en la basura. La basura es este conjunto de papeles, plásticos, comida, baterías, electrodomésticos, etcétera, que nos estamos deshaciendo de ellos constantemente porque nuestra manera de apropiarnos de la naturaleza, este consumo desmedido, tiene una consecuencia y es, ¿qué hacemos con todo ello que deja de sernos útil? ¿O cuándo deja de sernos útil? ¿O por qué deja de sernos útil? El día de hoy vamos a platicar de este tema, de la basura. Tenemos dos especialistas y antes de irnos con ellos, quisiera yo pedirle a usted que nos escucha, que nos ve, que se comunique con nosotros. Hoy le ofrecemos dos presentes a todo aquel que nos llame, las 10 primeras llamadas, porque bueno, no tenemos para todos, pero para las 10 primeras llamadas vamos a ofrecerles la revista de contaminación ambiental, del Internacional de Contaminación Ambiental. La tiene usted en su pantalla. Si usted nos llama, le ofrecemos un ejemplar gratuito y también le ofrecemos un ejemplar gratuito de una maravillosa publicación para que usted entienda qué es el fenómeno del cambio climático. Cambio México y el cambio climático, el cambio global, que es el cambio climático, consecuencia del cambio global, rumbo a la COP16 de la doctora Cecilia Conde, investigadora de esta casa de estudios. Y bueno, llámenos, denos su opinión y se lleva usted una revista o un folleto de manera gratuita. Y el día de hoy tengo el agrado de presentarles, se encuentran con nosotros dos investigadores de esta casa de estudios que se dedican a esto de los materiales, a esto de los residuos. Se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Vera, quien es el director del Instituto de Investigaciones Materiales de nuestra casa de estudios. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mireya. Y también se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Enrique César Valdés, quien es investigador del Instituto de Ingeniería, también de nuestra casa de estudios. Lo invitamos que para introducción a nuestro programa del día de hoy, veamos una pequeña cápsula que hemos preparado para usted, Nadando en Basura. Entre California y Hawái flota una masa gigantesca de plásticos y desechos, tan extensa como el territorio de Texas, cuya profundidad llega en algunas partes a los 30 metros. Esta acumulación, conocida como Isla de la Basura, se forma en las corrientes circulares del Pacífico Norte. En cada kilómetro cuadrado del ahora mayor basurero del mundo, pueden encontrarse unos 300,000 pedazos de plástico y otros materiales. Se calcula que el 10% de los plásticos que desechamos van a parar al mar. En México, solo durante el año 2009, se emplearon casi 8,000 millones de botellas de PET en presentaciones no retornables, más de 20 millones de latas de acero diarias y se tiraron 22 millones de toneladas de papel. Esto sin hablar de los residuos peligrosos o tóxicos, plásticos no reciclables, basura electrónica, materiales de construcción o cascajo, entre muchos otros. Lo que desechamos no desaparece, se mantiene en algunos casos por cientos de años, afectando a los ecosistemas, contaminando, propiciando fauna nociva y enfermedades, tapando los drenajes y provocando inundaciones. Pero la basura puede dejar de serlo. Actualmente somos capaces de reusar y reciclar muchos materiales, es decir, de darles un segundo uso, a partir de un tratamiento total o parcial. Sin embargo, los volúmenes en que los consumimos y la forma en que los disponemos, por lo general mezclados, hacen muy difícil su recuperación. La cultura de usar y tirar llegó al límite de la capacidad del planeta para absorber nuestros desechos. El cambio de hábitos de consumo y formas de disposición de nuestros residuos es fundamental. Podemos actuar antes de que nos encontremos nadando en un mar de basura. Y pues sí, todo eso que desechamos a algún lugar se tiene que ir y no ciertamente todo se va a los rellenos sanitarios, no ciertamente todo termina en una disposición adecuada e incluso terminando en un espacio destinado precisamente para ello,
termina siendo un problema porque seguimos produciendo y nuestro planeta, a estas alturas todos debiéramos de saberlo y estar conscientes, es finito y no podemos destinarlo a almacenar los residuos que estamos generando. Hay riqueza en la basura, tenemos opción de seguir utilizando los materiales que estamos desechando. ¿Cuáles son utilizables? ¿En qué medida? Ricardo, ¿cómo? Bueno, yo empezaría diciendo, Mireya, si me permite, que la basura son materiales en general, y pues todos los materiales originalmente provienen de la naturaleza. El hecho es de que estos materiales son procesados por nosotros, por el ser humano, y desafortunadamente, después de usarlos, no sabemos disponer de ellos. Y entonces los regresamos a la naturaleza de una manera inapropiada. Este en realidad es un problema muy serio porque los esfuerzos que se hacen, no solo en México, sino a nivel mundial, para regresar la basura a la naturaleza de manera apropiada, son en muchos de los casos insuficientes y en muchos de los casos pues no tenemos idea realmente de cómo saberlos reaprovechar, ya sea para su uso original o para otro tipo nuevo de usos. Claro. Así es. Enrique. Mireya, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quería aclarar, me comentabas, yo te presenté como investigador del Instituto de Ingeniería y en realidad vienes de la Facultad de Ingeniería. Se queda en casa, pero bueno, aquí a veces somos todavía un poco sensibles a qué entidad de casa pertenecemos, de la Facultad de Ingeniería. Claro, somos de los vecinos del Instituto, de la Facultad de Ingeniería. Sí, comentaba yo que los residuos sólidos son en sí un problema, ¿no? En México y en buena parte del mundo. El que busquemos la manera de obtener algo de esos residuos, pues es algo colateral, ¿no? Pero yo creo que la sociedad debe de ver a los residuos como un grave problema que, como ya tú bien dijiste hace un rato, pues va terminando por afectar la capacidad de la naturaleza para poder procesar estos productos, ¿no? Pero inicialmente debemos de considerar eso, o sea, ya que se pueda obtener algún ingreso de venta de algunos productos de la basura es algo secundario. Actualmente, a nivel nacional, de todo el presupuesto que se destina para el control de la contaminación ambiental, llámese aguas residuales, llámese contaminación atmosférica, la tercera parte se destina al manejo de los residuos sólidos de ese presupuesto de todo el país, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema en donde a lo mejor recuperamos algo, pero no va a ser nunca similar a esa tercera parte del presupuesto destinado a contaminación. Claro, yo ahí recojo esto que comentaba Ricardo. Creo que podríamos ser más inteligentes, más ingeniosos. Quizás si esta vocación de el dinero rápido y fácil le antepusiéramos la vocación de la conservación y preservación de nuestro sistema, y como sistema me refiero al planeta y todos sus sistemas vivos y no vivos, que son los que nos mantienen a nosotros o que hacen las posibilidades, que las condiciones en las que nosotros podamos vivir. ¿Cómo podemos hacer, por un lado, reducir la generación de residuos, pero por otro lado, que esos que estamos generando sean residuos que, como decía Ricardo, puedan ser reaprovechados? ¿Cómo disminuimos, lo que tú comentas, ese problema? O sea, creo que esa debe ser la tendencia, efectivamente, porque no hay ni planeta que nos alcance, ni dinero que sea suficiente si seguimos consumiendo recursos y produciendo desechos que hoy no son incorporables por el sistema como estamos operando. No nos da ni los recursos ni el planeta. Ricardo. Sí, bueno, yo creo que teníamos que pensar un poco en que todos los materiales tienen un ciclo de vida, claro, desde que son, digamos, extraídos de la naturaleza, procesados, usados y luego desechados. En este proceso yo creo que es muy importante tomar en cuenta el medio ambiente, como acaba de señalar Enrique. Yo pienso, sin embargo, que también es muy importante considerar el aspecto económico. Voy a dar un ejemplo muy simple. Digamos que
si sacamos una unidad de petróleo, sea un barril o lo que sea, vamos a decir que nos cuesta $50. Cuando lo convertimos en un petroquímico para hacer plásticos o polímeros en general, esa materia prima ya tiene un costo de $500 y el producto final tiene un costo de $2.500. Entonces nos damos cuenta que el efecto económico que tiene la utilización de los materiales es extraordinariamente fuerte. Y yo creo que debemos de pensar también que además de la conciencia ecológica, debemos de aprovechar los materiales de manera que produzcan también de una manera eficiente un beneficio económico a través de un desarrollo sustentable. Claro. Yo creo que eso es la parte más importante, tanto la parte de la conciencia, ¿verdad?, ambiental, que vivimos en un sistema cerrado, que es el mundo, como la actividad económica que mueve, ¿verdad?, muchos de los factores en este sistema cerrado. Sí, claro, espero que a nadie se le ocurra, como hemos visto en numerosas series de ciencia ficción, empezar a exportar basura al espacio, ¿no? Empezar a mandar cápsulas de basura porque aquí ya no cabemos. Ojalá que aprendamos a resolver el problema en casa y lo resolvamos en casa, porque luego esos efectos, o sea, no sabemos qué impacto va a tener de aquí a 100, 1000 años. Exacto. Si hacemos, por ejemplo, ese tipo de salidas que no son baratas, pero que suenan fáciles, ¿no? Así como, pues ahora mandémosle el problema al espacio, ¿no? Yo quería comentar sobre eso que tú señalas, cómo se van incrementando el valor de los productos al ser procesados, productos extraídos del petróleo. Sin embargo, en esa generación de riqueza, nunca se internalizan los costos ambientales que tiene producirlos y los subsecuentes objetos que se van generando a partir del petróleo crudo y que pueden terminar, por ejemplo, en el caso de un plástico, ¿no? Y quien termina pagando los platos rotos, pues es la naturaleza, porque nadie internaliza el costo del impacto ambiental de su generación y de su manejo posterior una vez que han sido ya generados y desechados como basura. Bueno, ahorita se mencionaba el ejemplo del plástico, pero yo creo que es más dramático el caso del ejemplo del papel, porque en el caso del papel se requieren 3 o 4 árboles para producir 1 tonelada de papel blanco, y aparte se necesitan el orden de 200,000 litros de agua limpia para producirlo, y 7,000 y pico de kilowatt hora. Entonces, más cloro, si lo queremos cloro, blanquito, sí. ¿No? Exactamente, y además este proceso genera una serie de residuos adicionalmente, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí nos está internalizando, pues, el costo de toda esta contaminación, de todos estos residuos y a dónde van a parar. Y todo para que muchas veces ese papel se utilice simplemente para envolver, y lo primero que destruimos es el papel de la envoltura y lo tiramos a la basura. Entonces realmente estamos... Y ya ni pensamos, ¿no? O sea, es algo de lo cual desechamos sin siquiera darle una segunda mirada al Exactamente, tema, ¿no? Entonces se convierte en algo perverso en donde estamos utilizando muchos recursos para finalmente tirarlos casi inmediatamente, ¿no?, a la basura. De lo que desechamos regularmente, ¿qué cosas podrían rescatarse de manera más obvia? Así es. Bueno, yo pienso que todo. Si nosotros pensamos en los metales son materiales que ya tienen un uso y reuso muy adecuado desde hace muchos años. Lo que pasa es que los nuevos materiales, como pueden ser los polímeros, el papel, por cierto, pues es también un polímero, viene de la celulosa, es un polímero natural. Cuando dices polímero, ¿a qué te estás refiriendo? Ok, me estoy refiriendo a los plásticos, a los hules, a los adhesivos, a las fibras naturales y sintéticas que utilizamos y a los recubrimientos como las pinturas, los barnices, etc. Muchos de estos materiales, de estos polímeros, ¿verdad?, los podemos reusar nuevamente, como decía en un inicio, para el uso original o para otro tipo de usos. Claro. Un ejemplo que quiero poner: en el instituto estamos desarrollando a través del grupo del doctor Mijail Tlencopachev
un proceso para reciclar las llantas. Ah, mira, eso suena bien interesante. Es un problemón, ¿no? Es Eso un de las problemón llantas. en todo el mundo En todo el y en mundo. nuestro país y en la frontera con Estados Unidos. Yo he visto de pronto en algunos países que las usan para poner en los suelos de los es. espacios de juegos infantiles y este tipo de cosas. Claro. Pero, a ver, cuéntanos, ¿qué estamos Bueno, haciendo en la UNAM? ¿Cómo no? Se usan, digamos, también hasta para recubrir carreteras como asfaltos, por ejemplo. Se utilizan para otros usos. ¿En México se usa? En México se aprovecha, pero se aprovecha la llanta reciclada mecánicamente. Pero en general la cantidad de llantas que se aprovechan representa el 10% de la producción en el país y en el mundo en Con general. razón es un problemón, ¿no? Es un problema muy serio. Sí, Y ahí en el instituto lo que se está haciendo en el grupo del doctor Tlencopache es precisamente tratar de recuperar la materia prima, o sea, el monómero del hule, porque los polímeros vienen de sustancias químicas que llamamos monómeros, ¿verdad? Que forman Mono las uno famosas y polimuchos. cadenas, exactamente, como el collar de perlas, ¿verdad? Donde cada perlita es una unidad repetitiva que proviene de un monómero y el collar de perlas sería una macromolécula. Bueno, si nosotros recuperamos la perlita, o sea, el monómero, podemos reaprovechar hasta el 70-80% de las llantas que se desperdician. Esto ya lo tenemos afortunadamente ¿Y para en una usarlo etapa en en qué? desarrollo. Bueno, para usarlo precisamente para la misma fabricación de llantas, para que no estemos produciendo Claro, entonces no butadieno y materia prima nueva. Exactamente, que le demos esa materia prima otro tipo de aprovechamiento más rentable. El problema realmente es seriosísimo. Hemos visto tiraderos hace unos 3 años, se habló en Estados Unidos de un incendio de un tiradero de llantas que tardó 2 años en extinguirse y todos los residuos generalmente se van al subsuelo. Claro. Es un problema No, y realmente genera una serio. cantidad de emisiones de Así gases Tóxicos. Tóxicos, que efectivamente. de hecho por eso se prohibió. Yo recuerdo todavía cuando yo era pequeña en México, celebrábamos el 16 de septiembre Ajá. en las cuadras, en las calles, Con la llanta. y se quemaba una ¿Quemando llanta llanta? y la llanta quemaba, duraba Así toda es. la noche, ¿no? Y Ujú. alrededor de la llanta pues se hacía la fiesta, Ujú, ¿no? así Que es. se prohibió Así, básicamente por las claro, emisiones así. tóxicas. Otro ejemplo es la bolsa. Hoy está en la discusión nacional Exactamente. si debemos usar o no usar bolsas De de plástico. Generalmente se considera que cada familia diariamente usa 5 bolsas de plástico. Para Entonces, diferentes, imagínate, desde para el las sándwichito hasta el... recoger Súper. el súper en el mercado, llevar, digamos, algunas textiles o telas de alguna tienda departamental a la casa, etcétera, todo eso va a la basura. Se han tratado de establecer soluciones. La primera solución es decir, mezclemos el polímero, que generalmente lo llamamos polietileno, es el nombre, digamos, más conocido técnicamente, lo mezclamos con ciertos productos de almidón y entonces la bolsa se deshace. Es las que llaman biodegradables o ecológicas. Desafortunadamente no. Lo No, que pero las pasa- llaman así, son estas que llaman ecológicas, las que nos están vendiendo como Bueno, ecológicas. esas se llaman ecológicas, pero hay unas que son pseudoecológicas. Lo que pasa es que la bolsa se deshace, pero queda en forma de partículas pequeñas, pero el plástico sigue estando ahí. Entonces, Aunque todo sea lo que muy se pequeñito. reduce es la contaminación ambiental, pero no es realmente haciendo que el material regrese a la naturaleza de una manera apropiada, porque esas partículas pueden durar hasta 100 o 500 años en la naturaleza como tales. Se la comen los peces en el mar o los animales silvestres, o hasta uno mismo las puede respirar cuando están en dimensiones muy pequeñas. Entonces realmente tenemos que pensar en que debemos de hacer un uso consciente de todos los productos, en este caso las bolsas, y en realidad usar las bolsas que son verdaderamente biodegradables, es decir, que regresan a la naturaleza en forma que puede ser bioabsorbida por la misma. ¿Cuál es tú, Enrique, tú conoces algunas de estas? ¿Qué tipo de bolsas podríamos estar usando? Más allá de las de origen natural que podrían de ser, ¿De se papel? me ocurre papel, yute, claro. o cualquier otra fibra de origen natural.
de estos polímeros que hacen ahora de maíz, ¿es cierto que es 100% reciclable este tipo Claro, de materiales? Sí, me parece que sí son. O sea, sí, son sí 100% de maíz. Así es. Exactamente. Bueno, también yo quisiera comentar algo, me quedo con una palabra aquí de Ricardo, en el sentido de ser conscientes, que él comentaba con el manejo de estos productos, o de estas envolturas, etcétera, porque estamos llegando a un punto en donde la sociedad piensa que el hecho de que, por ejemplo, el PET sea reciclable, nos permite comprar botellas de agua, todas las presentaciones habidas y por haber, porque al fin de cuentas es reciclable. Entonces esto está dando lugar incluso a veces hasta competencias en el sector educativo, por ejemplo en las primarias, en las escuelas de preescolar, en donde los niños llevan a la escuela las botellas para reciclaje, y pues en la escuela les dan algún manejo, que es muy bueno porque les está enseñando a los niños que esto es posible. Sin embargo, también puede en un momento dado servir como un incentivo para estar consumiendo más. El asunto del reciclaje, del reuso, no debe olvidar la reducción, es decir, el asunto de las 3 R's, ¿no? Reduce, reusa, recicla. Y yo creo que la parte más importante de estas 3 R's es la de reducir. Y eso es a lo que la sociedad actualmente debemos de enfocarnos, y no dar la mala señal a los niños de que no importa todo claro, el como material lo vamos que a usemos, reciclar, ¿no? se vale seguir desperdiciando y seguir produciendo materiales que de hecho pues es complicado ya que la naturaleza los pueda procesar, y estamos, como vimos en la cápsula, generando un problema que hoy ni siquiera vemos aquí en los continentes, pero que ya tanto en el Pacífico como en el Atlántico hay estas enormes islas de basura que pueden alcanzar varios kilómetros de diámetro y de varios centímetros de profundidad, que están afectando la vida marina de manera importante. Así es. Y porque no lo veamos no quiere decir que no esté ahí, ¿verdad? Así es. Y ahorita que este programa, esta emisión se llama La riqueza de la basura, precisamente ahí es donde está mucho de la riqueza de la basura, porque pues obviamente los que producen este tipo de botellas pues están recibiendo muy buenas ganancias de esto, ¿no? Y los que la reciclan también, pero en realidad lo que tú estás comentando es de mayor profundidad que lo que se pueda ganar en cuestión económica de todo esto, ¿no? Sí, claro, porque no estamos evidentemente, por más que nos eficienticemos, haciendo un uso apropiado de los recursos. Y estamos, además, platicábamos en un programa anterior, en el programa de energía, que no hay petróleo para siempre. Exacto. Y entonces todos estos productos plásticos que tienen como materia prima el petróleo, pues también tienen un futuro finito. Sí. Y entonces tenemos que pensar en cosas nuevas, y deberíamos de pensar en cosas nuevas que ya fueran ambientalmente amigables. Exacto. ¿Qué otro tipo de cosas están haciendo en el Instituto de Investigaciones Materiales de la UNAM? Bueno, pues vamos a decir, uno de los procesos que también estamos desarrollando a través del grupo del doctor Octavio Manero es precisamente el reaprovechamiento de la botella de PET. Antes se hacía de PVC, lo cual generaba muchísimos problemas. El PET es mucho más amigable para su reciclado, tiene mejores propiedades que el PVC, aunque el PVC tiene muchos otros usos adecuados, como la tubería sanitaria, por ejemplo, hidráulica en general. Pero ese es otro de los proyectos que estamos desarrollando en el instituto, el aprovechamiento del polietilén-tereftalato o PET, como lo conocemos generalmente, ¿verdad? Este se puede aprovechar tanto para el uso natural como también para otro tipo de usos o usos secundarios, igual que la bolsa de papel también puede ser reusable. Si nosotros nos acordamos anteriormente de nuestros abuelos, ellos iban al súper o a la tienda, en ese entonces no se llamaba súper, llevaban su bolsa de papel o su canasta, y la bolsa de papel, después de que la empleaban, ¿no?, la guardaban para la siguiente ocasión. Esto es algo que podemos hacer incluso con la bolsa de plástico, ¿verdad?, que es, digamos, mucho más liviana y mucho más durable que la bolsa de papel en sí. Pero, por ejemplo, me preguntabas hace un momento que si hay plásticos que son totalmente biodegradables. Efectivamente, por ejemplo, el plástico como el poliácido láctico es perfectamente reabsorbible en la naturaleza, incluso en el organismo humano.
Nosotros estamos desarrollando actualmente nanofibras de poliácido láctico para su uso en biomedicina, pero tiene muchos otros usos. Y hay poliácido láctico que lo desarrollan bacterias. En el Instituto de Biotecnología de nuestra casa de estudios se está estudiando precisamente la fabricación de ácido láctico y su transformación en el polímero correspondiente, o sea, el poliácido láctico para esto. Y ese sí es totalmente biodegradable. Y hay otros como las policaprolactonas, por ejemplo, bueno, ahora, polímeros. Ahora que nos vamos a una pausa, pero ahora que volvamos nos gustaría que pudiéramos explicar en ejemplos concretos qué son todos esos materiales que nos estás denominando, para que la gente, para que todos nos podamos imaginar en qué se traducen estas palabras que nos están platicando el día de hoy. No se vaya, vamos a una pausa, regresamos, estamos con usted. Que sigue con nosotros. Es un gusto continuar con este programa de Estrategia de Universidad Sustentable, esta serie, con el tema de los residuos hoy en esta edición. Recuerde que si se comunica usted con nosotros, si es usted de las primeras 10 personas en llamarnos, tenemos para usted un regalo, una revista internacional de contaminación ambiental que edita nuestra casa de estudios, conjuntamente con la Universidad de Tlaxcala y la Universidad de Veracruz, así como un folleto elaborado por la doctora Cecilia Conde de nuestra casa de estudios, para que entienda usted qué es el cambio global en México y qué es esto de la COP16 que tanto se anuncia va a ocurrir ahora en diciembre en Cancún, en nuestro país. Llámenos al 5622-8718, escríbanos a mirador@coaed.unam.mx o bien a infopuma@cid.unam.mx. Déjenos sus ideas, sus comentarios, sus preocupaciones y nosotros trabajaremos sobre ellas. No crea, nos las leemos todas y nos sirven muchísimo para planear series futuras. Llámenos y se llevará usted uno de estos regalos. Regresamos con nuestra discusión. Le preguntábamos al doctor, al director del Instituto de Investigaciones en Materiales, ¿qué es esto de los poliácidos lácticos? Ajá, claro. ¿Qué tipo de usos tienen? ¿En qué la gente común los ve ya en uso o es todavía a nivel de prueba? ¿En dónde estamos? Okay, sí. Bueno, en su mayor parte estamos a nivel de investigación y desarrollo en esta área. Yo quisiera comentar efectivamente que el poliácido láctico es un polímero natural que tiene muchos usos potenciales. Lo podemos usar en realidad en sustituto de bolsas de plástico. Todavía es caro porque su volumen de producción es muy bajo y por lo tanto las plantas que producen, digamos, el poliácido láctico o la materia prima, que es ese monómero o perlita que comentaba anteriormente, que forma el collar de perlas, ¿verdad? Se produce en muy poco todavía. Ya en países como Estados Unidos y en algunos de Europa se produce en mayor volumen. Pero esta lactida, bueno, nuestro organismo produce ácido láctico. Nos duelen los músculos cuando después hacemos de hacer ejercicio. Exactamente. Se acumula en... Claro, así es. Esa es la materia prima. Y eso es lo que nos hace que duela. Eso es lo que nos hace que duela, exactamente. Pero esa es la materia prima. Esta materia prima, como comentamos, se puede obtener del maíz, pero el maíz es un producto alimenticio. Ahora se está analizando la idea de que no se produzca a través del maíz o que no se usó el maíz para producir alcohol como combustible, claro, sino que aprovechemos, por ejemplo, los pastos, el pasto que se produce en la naturaleza, cuestiones que nosotros no podemos digerir como alimento, pero que otros organismos sí lo hacen, y entonces tenemos que regresar a la naturaleza para aprender esos procesos y poder aprovechar, ¿verdad?, muchos productos naturales, como es el pasto o las hojas de muchas plantas, para producir lactidas y de ahí los polímeros
y entonces realmente usarlos en aplicaciones industriales, como puede ser hasta botellas biodegradables, bolsas, muchos otros productos, o en aplicaciones muy importantes en la biomedicina, como puede ser la liberación controlada de drogas, porque se van, digamos, reabsorbiendo en el organismo, y conforme se reabsorben van haciendo la liberación del medicamento. Claro. Entonces su gama de aplicaciones es extraordinariamente alta, pero no solamente puede ser el poliácido láctico, también la policaprolactona, que puede ser producida también por cierto tipo de bacterias. Qué interesante, ¿no? Que, digamos, la tecnología está ahí, o sea, el conocimiento se está moviendo, exacto, la ciencia está generando alternativas. Qué difícil es cambiar paradigmas, ¿no? Y en este caso el paradigma del petróleo, que es detrás del cual además hay enormes fortunas, nos está costando enormemente movernos hacia nuevos paradigmas, pero qué reconfortante es saber que hay opciones, ¿no? Que hay alternativas. Enrique. Sí, bueno, comentábamos hace ratito del papel, regresar al papel, perdón, después de usar el PET, por ejemplo, o de usar las bolsas de plástico que se mencionaban hace rato, pues nos llevaría al problema contrario, ¿no? Y ya no estaríamos a lo mejor afectando, como dice el doctor, con la generación de estos plásticos que si bien se pueden degradar o a deshacer, no se degradan, pero en el caso del papel volveríamos a usar grandes cantidades de papel, o sea, si dejáramos de usar mucho plástico quizá, y entonces iríamos otra vez al problema que hace un momento mencioné del uso de recursos muy grande y de generación de residuos, ¿no? No, y además con el problema que cuando no lo hacemos bien, las tasas de deforestación se nos incrementan, claro, con el consecuente impacto de emisiones de CO2 a la atmósfera, de pérdida de espacios que capturen CO2 en el planeta. Claro, es un círculo totalmente perverso, ¿no? Claro, está todo sujeto con alfileres, podríamos decir. Si se afecta a los bosques, se afecta al suelo por la erosión que se causa. Y que lo estamos viviendo ahora con estas grandes inundaciones, se están llevando los cerros completos, porque no hay vegetación que retenga esos suelos. Efectivamente, ¿no? Y luego esta erosión llega a los ríos, se asolva y entonces causa estos tapones muy grandes que después provocan las inundaciones en las localidades. Entonces, todo lo que no estemos controlando como sociedad. Y uno de los problemas que se ha visto en las imágenes también es la acumulación, sobre todo en las ciudades, de desechos, de residuos, de basura, que tapan las alcantarillas, que tapan los drenajes y provocan también inundaciones. O sea, es un ciclo muy perverso que se repite en diferentes escalas y en diferentes modalidades, pero efectivamente, porque además tampoco tenemos resuelto el problema de la disposición de los residuos al 100%, por ejemplo, en nuestro país. No, ni muy de lejos, ¿no? Tenemos algunos rellenos sanitarios ya construidos en el país. 110, si no mal me equivoco. Más o menos, 100, 120, ¿no? Por ahí andamos. Pero se estima que esto apenas es el 50% de los residuos que se generan en el país. Entonces estamos hablando de una gran cantidad que igual ahorita a lo mejor están en un sitio enterrados o a superficie libre, pero que después cuando venga la lluvia, cuando venga el viento, etcétera, pues van a ir a dar a lugares inimaginables, ¿no? Entonces es algo muy importante que la gente que nos está viendo pues tome en cuenta que el manejar productos implica una responsabilidad después en qué vamos a hacer con ellos. Por ejemplo, en esto, además de las investigaciones de las cuales nos está platicando Ricardo, ¿qué está haciendo la universidad en cuanto al manejo de sus residuos, Enrique? Sí, bueno, la universidad está llevando a cabo programas de separación, por ejemplo, del PET. Se reusa, más bien se acopia todo este material en unas grandes artesas que se tienen en diferentes puntos del campus, y ahí los alumnos, la comunidad en general, deposita sus botellas de PET. Ahora también se está iniciando un estudio muy importante de análisis de la generación de los residuos sólidos por parte de la comunidad académica, para tener perfectamente bien identificado qué es lo que estamos generando y hacia dónde, como una universidad, como un laboratorio del país, podemos nosotros ir caminando para participar en la solución de estos problemas. Primero tenemos que identificar muy bien qué residuos se están generando en la universidad. Así es. Para poder diseñar una estrategia para su reducción, su acopio adecuado. Así es. Reuso y reciclaje claro. en
función de todo aquello que estemos generando. ¿Qué tanto, así a ojo de buen cubero, abuelo de pájaro, qué ha ido saliendo en este estudio? Bueno, ¿qué estamos generando los universitarios? Se considera, digamos, como una estimación inicial que se generan del orden de 30 toneladas de basura diariamente dentro de Ciudad Universitaria. Esto es una cantidad enorme que da muestra de la población que pues llega diariamente a Ciudad Universitaria y sale de Ciudad Universitaria, porque no nada más son los estudiantes y los profesores y los trabajadores de la universidad, sino son también la cantidad de personas que visitan la universidad. La gente que transita la universidad y la gente que nos viene a dejar su basura. Efectivamente, porque también ocurre esto. Entonces, 30 toneladas es una cantidad enorme diariamente. Ahora, lo que se ha observado también es la gran cantidad de materiales orgánicos, como sucede como un reflejo de lo que es el comportamiento de la ciudad misma, en donde del orden del 50% pues son materiales orgánicos. ¿Qué podríamos aprovechar? Se pueden aprovechar. De hecho, tenemos una planta de composta. Exactamente. En la cual podríamos, sí, se por puede lo pronto, hacer reducir un 40% del volumen de la basura que mandamos fuera de la ciudad universitaria. Así es. Y que pasa a ser parte del problema de la ciudad. Efectivamente. ¿No? Del orden de 36% de los residuos se pueden reciclar de alguna manera. Entonces, es la cantidad que nosotros tenemos que analizar perfectamente para que como universidad demos una solución a este problema que sea muy imaginativa y que pueda funcionar para varias partes del país, ¿no? Claro, y además, digo, con lo otro que no es hoy reusable o reciclable aquí mismo, encontrar los canales adecuados para que efectivamente se haga de manera adecuada, como es el tema de las pilas, el tema de la basura electrónica, el tema de los plásticos, los laptops, los vidrios, todo aquello que aquí no podemos reciclar, pero que afuera hubiera. Pero además ahí, ¿qué hacemos en la universidad? ¿Podríamos nosotros pensar en una universidad con cero generación de residuos? ¿Es algo posible? Bueno, yo creo que 0% de residuos no es posible. Lo que sí podemos hacer, ¿verdad?, es saber desechar y dirigir los residuos de manera adecuada al 100%. Mira, yo quiero darte un ejemplo. Preguntabas, bueno, ¿qué hacemos con los residuos que generamos? Bueno, mucho de lo que generamos en la universidad como parte de nuestro trabajo, ¿verdad?, es el uso de papel. Usamos mucho papel. A pesar de que mucha de la información ya viene en medios electrónicos, seguimos usando el papel. El papel debemos de saber aprovecharlo muy bien y y utilizar las hojas de papel por la parte de atrás para hacer anotaciones, etcétera, etcétera. Este es algo muy importante. En el instituto, por ejemplo, y no es el único lugar, también se generan residuos químicos que son derivados de los procesos que se utilizan en los laboratorios. Claro. Todos los residuos químicos del instituto los embotellamos adecuadamente. Tenemos una técnica que es especialista en el desecho de residuos químicos y todos los mandamos a la Facultad de Química. Y en la Facultad de Química tienen procesos para reaprovechar varios de estos químicos, como son los solventes, por ejemplo, y otro tipo de productos. En la Facultad de Química es un buen ejemplo también. Ahí vemos cómo están estos grandes artesas o depósitos donde separan la basura inorgánica de la inorgánica, como estamos viendo en la pantalla. Separan también el vidrio, separan el aluminio, separan el papel de los orgánicos. Esto es algo que es muy importante. El problema es que esta idea que se tuvo, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal y en otras ciudades, de separar la basura, no funciona. ¿Por qué? Porque cuando viene el camión de la basura, todo lo echan otra vez en el mismo saco y allá va. Claro, y la gente no siente que se valora su esfuerzo de separación. Yo creo que en la UNAM podemos hacer las cosas bien y de manera diferente. Yo creo que podemos ser un poco más ambiciosos que separar solo entre orgánicos e inorgánicos. Exacto. Si me permiten, sin embargo, es importante que aunque los camiones no tengan las adecuaciones tecnológicas para poder dividir lo inorgánico y lo orgánico, la sociedad en general lo haga, es decir, haga esta separación, aún en este momento que todavía no estamos preparados desde el punto de vista de la infraestructura para hacerlo,
porque de todas formas, un camión de recolección de basura que oficialmente tiene dos tripulantes, es decir, el chofer y un ayudante, si ustedes lo ven, tiene ahí en la parte de atrás 3, 4 personas, he llegado a contar hasta 6 personas atrás, que son los que viven alrededor del vehículo. Y para estas personas es importante pues la separación, la segregación de los residuos. Claro, que la basura reusable o reciclable no se ensucie Exactamente. con la basura Así orgánica. es. Y cuando hablábamos de la riqueza de la basura como título de este programa, hace poco leí yo que había un estudio en el que aproximadamente calculaban que diario se generaban 60 millones de pesos por la recolección de la basura en la Ciudad de México. Así es. Sí, se estima que es del orden de 10% ya lo que se recicla junto con lo formal que hacen en las plantas del propio gobierno aquí en la Ciudad de México, que se tienen 3 plantas de separación, más lo que los pepenadores acopian, se considera que es del orden de 10 aquí y que podría ser hasta del 15%. Entonces es una cantidad bastante respetable, está dando obviamente un sustento a un grupo de familias. A lo mejor no en las mejores ¿Cuál sería la condiciones, aspiración de una ciudad como México en reciclaje? O sea, y reuso. ¿Qué sería lo ideal que podemos aspirar del 100% de residuos que generamos? Pues ese 36% que es reciclable, o sea, 50% definitivamente es materia orgánica que se puede manejar también como composta. En plantas de compostas, que de hecho la Ciudad de México tiene algunas plantas de composta. Y luego está ese 36%. Hay una partecita, el restante, que eso no se puede hacer nada con eso. Pero ya estamos hablando casi el 80% de los residuos. Así es. Y podríamos reducir un problemón, hacerlo un problema relativamente manejable. Definitivamente. Claro. Pues es un problemón, mira, o sea, yo me quedo con la idea de lo que mencionabas en un principio, que desafortunadamente estamos nadando en basura. Me gusta más eso que la idea de la riqueza de la basura, porque sí hay mucha riqueza en la basura, como acaba de comentar Enrique y tú, pero la verdad es que deberíamos de pensar que no debemos de producir basura como medio de producir riqueza. Claro. Así es. Yo creo que ese es un mensaje que deberíamos de analizar un poquito de manera más profunda. O sea, si hay riqueza en la basura, porque no la estamos aprovechando bien, pero en realidad deberíamos de pensar que tenemos una mayor riqueza en el uso adecuado de todos los materiales. Claro, y en la reducción de la generación de basura. Claro. Aunque la basura que se genere pueda tener un valor en el mercado a través de procesos. Pero ciertamente yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, el objetivo tiene que ser reducir. Reducir la generación de residuos e incrementar la posibilidad del uso de materiales totalmente reusables o reciclables, ¿no? Como poníamos el caso del vidrio la pausa. ¿Por qué de pronto se nos volvió el malo de la película el vidrio? Antes la leche, los refrescos, los jugos, el agua, todo venía en vidrio. Así es, y es más, se regresaba. Yo recuerdo era retornable. Abuelos, la botella de leche se usaba un día y al día siguiente se le dejaba al despachador y tomaba uno u otra botella. Y si no la tenía uno que pagar. Exactamente. El vidrio sigue siendo altamente reusable. Es uno de los productos más reusables que tenemos para aplicaciones en las que originalmente estaban destinadas. El problema es que el plástico vino a desplazar el vidrio por 3 razones. La primera es que ya resulta más económico. La segunda es que no se rompe y pesa menos. Es decir, tiene menor densidad. Entonces decimos, pesa menos. Entonces, una gran cantidad de productos ya se envasan en plástico y no en vidrio. Pero el vidrio sigue siendo un material extraordinariamente importante para muchas aplicaciones. Y ahora vamos a una cápsula, pero podemos regresar a esta parte del ciclo de vida de los materiales, ¿no? Y claro, el plástico sale barato porque todavía nadie se ha puesto a limpiar las grandes manchas de plástico que hay en los océanos, ni a recoger el plástico que está regado en nuestros bosques, que entonces nos saldría muy caro el manejo del plástico. Vamos a esta otra cápsula que tenemos preparada para usted, compras verdes. Aparecen en nuestra televisión, cualquier día, a cualquier hora.
Una mujer tiñe con pintura sus vestidos. Un hombre arroja su estéreo por la ventana. Acto seguido, nos invitan a correr al centro comercial por la nueva oferta y la promoción. Y nos piden que, como ellos, nos volvamos locos por las compras. En efecto, la sociedad de consumo parece haberse vuelto loca. Adquirimos cada vez mayores volúmenes de productos que no duran, no sirven o no son fácilmente reciclables ni biodegradables, y que desechamos rápidamente convirtiéndolos en basura. Construir una nueva cultura de consumo responsable es posible y necesario. Al estar frente a los objetos que vamos a comprar, podemos preguntarnos, ¿lo necesito? ¿De dónde proviene y cómo se produjo? ¿Cuánto me va a durar? ¿Es reciclable o biodegradable? ¿A dónde se irá cuando lo deseche? ¿Cuál es la política de la empresa hacia la naturaleza con sus trabajadores y su comunidad? Actualmente, hay papeles reciclados, pilas recargables, polímeros que se obtienen de las fibras vegetales y que sustituyen a los plásticos, muebles fabricados con envases Tetra Pak, ladrillos y telas que se obtienen del PET, y diversos materiales que representan una opción ambientalmente amigable. Es importante estar enterados y opinar acerca de los lugares y formas en que se disponen nuestros residuos, además de favorecer con nuestras compras a las empresas que se hacen cargo de sus materiales, que introducen mejores ambientes desde la obtención de materias primas hasta la recuperación y reciclaje de sus productos, una vez que termina su vida útil. Reducir y pensar nuestros consumos, reutilizar todos los bienes que podamos y contribuir a reciclar es un compromiso que debemos asumir con la mente puesta en dejar un país para el futuro y una mejor calidad de vida en el presente. Bueno, que sigue aquí con nosotros. Estamos platicando de los residuos, de la generación de basura en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra casa de estudios. Y le estamos platicando a usted qué hace su casa de estudios, la Universidad de la Nación, en investigación y en el propio manejo de los residuos que aquí mismo se generan. Estábamos platicando del ciclo de vida y estábamos platicando del vidrio y de cómo abandonamos el uso de este material, yo me atrevería a decir noble. Así es. Sí, efectivamente. Bueno, quisiera decir muy brevemente qué es el vidrio. El vidrio es dióxido de silicio, comúnmente lo conocemos como arena. Es, digamos, la sustancia más abundante en nuestra naturaleza. De ahí proviene el vidrio. Se purifica el óxido de silicio de otras sustancias, se funde y de ahí generamos todo tipo de vidrio, el de las ventanas, el de los diferentes colores, el grosores, de las botellas, el de infinidad de productos. Es un producto que su duración es de millones de años. Conocemos vidrios de las primeras culturas, vidrios hechos por el hombre, porque la naturaleza también ha generado vidrio, claro, ¿verdad? Fundiendo las arenas y generando vidrio como tal. Pero vidrios de Mesopotamia, ¿verdad? Son vidrios extraordinariamente antiguos que todavía se conservan de una manera muy adecuada. Entonces es un material sumamente noble, tiene una gran virtud de que es totalmente inerte. El vidrio como tal no contamina. Si lo deshacemos el vidrio, lo molemos, por decirlo de alguna manera, volvemos a generar el óxido de silicio. Y que es de manera natural y no estamos generando un producto nuevo, está ahí mismo, o sea, es parte de... Así es. Bueno, esto del ciclo de vida lo podemos manejar no nada más a nivel industrial, como dice Ricardo, sino lo podemos manejar también a nivel familiar, en la propia casa. Cuando construimos por autoconstrucción, a lo mejor que llamamos al albañil para que nos instale un piso nuevo, porque el que ya teníamos ya está gastado, pues se puede, para no tener que quitar ese piso y generar un residuo que después va a ir a dar, cuando no lo sabemos manejar muy bien, a zonas verdes de la propia ciudad o reservas ecológicas, pues lo mejor sería instalar un piso nuevo sobre ese piso que ya se tiene viejo. Es decir, hay muchas alternativas o estrategias de la construcción. Sí, este punto del cascajo es importante. Yo he visto cascajo hasta en las glorietas, ¿no? De pronto en una glorieta alguien decidió que ese era el mejor lugar para ir a tirar su escombro y ahí nos los dejó para el resto de los... Y bueno, y en las partes de suelo de conservación de la Ciudad de México es cabeza de playa para la construcción y el desarrollo ilegal de asentamientos. Efectivamente, sí, se va rellenando con este material y pues lo peor es que es bastante inerte, entonces la vegetación no puede progresar en ese lugar. Entonces, este tipo de cosas pueden ayudar
para ir pues mejorando la condición del manejo de los residuos en todas las ciudades, no nada más aquí en la Ciudad de México, en todas las ciudades. No, en todas las ciudades es un problema el cascajo, ¿eh? Efectivamente. Así es. Y aparte de que estos materiales, en particular el concreto, se pueden utilizar para ya de manera industrial hacer agregados, o fabricar agregados, o fabricar tabicones, etcétera, ¿no? Entonces se pueden utilizar estos materiales, pero ya de manera industrial. Hay también problema con los medicamentos caducos, hay que tener cuidado con esos medicamentos, no deben de ir a la basura si la gente tiene sus medicamentos caducos. Sobre todo que terminen en cuerpos de agua y se diluyan ahí sí, afectando. Ese es un problema muy serio, perdón, porque hemos estado hablando de residuos sólidos, pero en la realidad generamos también mucho tipo de basura que es soluble, que va a todo lo que es nuestro elemento más importante, diría yo, que es el agua, por hablar tradicionalmente de los 4 elementos, ¿verdad? Pero también en el aire, toda la basura que generamos como humo, que llamamos contaminación, en realidad es parte de la basura. Mucha de ella de todos los procesos de combustión. Por supuesto. ¿No? Bueno, y para cierre, estábamos comentando en la cápsula toda esta parte de cultura, ¿no? Comentábamos qué importante es el asunto de la cultura en el tema de los residuos. Ricardo, un minutito para cierre. ¿Cómo no? Bueno, esto de la cultura es fundamental. Yo creo que nuestra sociedad, que es una sociedad consumista, nos lleva justamente a la generación de basura en muy altas cantidades. La masificación de nuestras poblaciones también, porque todo lo tenemos que procesar y entonces tenemos que utilizar más cosas para guardar, transportar los alimentos y muchos otros bienes. Entonces es muy importante que nos reeduquemos, que volvamos nuevamente a aquellas viejas ideas del aprovechamiento de las cosas. Yo nomás quiero terminar diciendo que cerca del 40 o 35% de las cosas que compramos van a dar a la basura en un periodo de 1 día a 30 días. Wow, eso está terrible. Enrique. Sí, y por supuesto, o sea, nos debemos de reeducar a todas las edades, pero debemos de tener mucho cuidado con las nuevas generaciones, los niños, desde preescolar, toda la primaria, toda la secundaria, fortalecer muchísimo el aspecto ambiental en su formación, y allí es el semillero para que podamos modificar muchos de los hábitos que ahora nos están afectando como sociedad. Pues sí, y piense usted, 30, 40 días, eso que compró usted en el súper, en 30, 40 días va a acabar en el bote de la basura. Cuando mucho. Hoy la ropa también ya, la usamos y la disponemos, no nos dura ni 1 año. Yo recuerdo aquello de los abuelos que decían, ¿no? Lo barato sale caro. Y generalmente nos está pasando, estamos dispendiando todo aquello que podríamos usar, reusar. Antes se cosía, se recosía, se usaba, se reusaba. Exacto. Y hoy en día encontramos más barato tirar aquello que ya no nos sirve. Y también la producción de ropa afecta al ambiente, porque se usan tintas que después se descargan a veces directamente. Bueno, nos vamos, le queremos agradecer encarecidamente y de manera muy especial al equipo de Mirador Universitario, la televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, por el trabajo que hace posible que usted nos vea hoy en sus pantallas. No se nos vaya, regresaremos el próximo sábado con el último programa de esta serie de Estrategia de Universidad Sustentable. Hasta pronto.
Esta acumulación, conocida como Isla de la Basura, se forma en las corrientes circulares del Pacífico Norte. En cada kilómetro cuadrado del ahora mayor basurero del mundo, pueden encontrarse unos 300.000 pedazos de plástico y otros materiales. Se calcula que el 10% de los plásticos que desechamos van a parar al mar. En México, solo durante el año 2009, se emplearon casi 8.000 millones de botellas de PET en presentaciones no retornables, más de 20 millones de latas de acero diarias y se tiraron 22 millones de toneladas de papel. Esto sin hablar de los residuos peligrosos o tóxicos, plásticos no reciclables, basura electrónica, materiales de construcción o cascajo, entre muchos otros. Lo que desechamos no desaparece, se mantiene en algunos casos por cientos de años, afectando a los ecosistemas, contaminando, propiciando fauna nociva y enfermedades, tapando los drenajes y provocando inundaciones. Pero la basura puede dejar de serlo. Actualmente somos capaces de reusar y reciclar muchos materiales, es decir, de darles un segundo uso, a partir de un tratamiento total o parcial. Sin embargo, los volúmenes en que los consumimos y la forma en que los disponemos, por lo general mezclados, hacen muy difícil su recuperación. La cultura de usar y tirar llegó al límite de la capacidad del planeta para absorber nuestros desechos. El cambio de hábitos de consumo y formas de disposición de nuestros residuos es fundamental. Podemos actuar antes de que nos encontremos nadando en un mar de basura. Y pues sí, todo eso que desechamos a algún lugar se tiene que ir y no ciertamente todo se va a los rellenos sanitarios, no ciertamente todo termina en una disposición adecuada e incluso terminando en un espacio destinado precisamente para ello, termina siendo un problema porque seguimos produciendo y nuestro planeta, a estas alturas todos debiéramos de saberlo y estar conscientes, es finito y no podemos destinarlo a almacenar los residuos que estamos generando. Hay riqueza en la basura, tenemos opción de seguir utilizando los materiales que estamos desechando. ¿Cuáles son utilizables? ¿En qué medida? Ricardo, ¿cómo? Bueno, yo empezaría diciendo, Mireya, si me permite, que la basura son materiales en general, y pues todos los materiales originalmente provienen de la naturaleza. El hecho es de que estos materiales son procesados por nosotros, por el ser humano, y desafortunadamente, después de usarlos, no sabemos disponer de ellos. Esa publicación para que usted entienda qué es el fenómeno del cambio climático. México y el cambio climático, el cambio global, que es el cambio climático, consecuencia del cambio global, rumbo a la COP16 de la doctora Cecilia Conde, investigadora de esta casa de estudios. Y bueno, llámenos, denos su opinión y se lleva usted una revista o un folleto de manera gratuita. Y el día de hoy tengo el agrado de presentarles, se encuentran con nosotros dos investigadores de esta casa de estudios que se dedican a esto de los materiales, a esto de los residuos. Se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Vera,
quien es el director del Instituto de Investigaciones Materiales de nuestra Casa de Estudios. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mireya. Y también se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Enrique César Valdés, quien es investigador del Instituto de Ingeniería, también de nuestra Casa de Estudios. Lo invitamos que para introducción a nuestro programa del día de hoy, veamos una pequeña cápsula que hemos preparado para usted, Nadando en Basura. Entre California y Hawái flota una masa gigantesca de plásticos y desechos, tan extensa como el territorio de Texas, cuya profundidad llega en algunas partes a los 30 metros. Bienvenido, bienvenida. Qué bueno que está otra vez con nosotros. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Medio Ambiente le damos la más cordial bienvenida a esta serie, Estrategia de Universidad Sustentable Ecopuma, con su cuarto programa el día de hoy sobre la riqueza en la basura. La basura es este conjunto de papeles, plásticos, comida, baterías, electrodomésticos, etcétera, que nos estamos deshaciendo de ellos constantemente porque nuestra manera de apropiarnos de la naturaleza, este consumo desmedido, tiene una consecuencia y es, ¿qué hacemos con todo ello que deja de sernos útil? ¿O cuándo deja de sernos útil? ¿O por qué deja de sernos útil? El día de hoy vamos a platicar de este tema, de la basura. Tenemos dos especialistas y antes de irnos con ellos, quisiera yo pedirle a usted que nos escucha, que nos ve, que se comunique con nosotros. Hoy le ofrecemos dos presentes a todo aquel que nos llame, las 10 primeras llamadas, porque bueno, no tenemos para todos, pero para las 10 primeras llamadas vamos a ofrecerles la revista de contaminación ambiental, del Internacional de Contaminación Ambiental. La tiene usted en su pantalla. Si usted nos llama, le ofrecemos un ejemplar gratuito y también le ofrecemos un ejemplar gratuito de una maravillosa